Un 15 de noviembre de 1922 fue una fecha que marcó la historia de los ecuatorianos, pero en especial la de muchos guayaquileños que vivieron una experiencia que nunca quisieran recordar. Para inicios del siglo, el Ecuador gozaba una bonanza económica. El sector que mayor producía era el cacautero. Las exportaciones de la pepa de oro cada vez se incrementaban, dándole así una gran importancia al puerto Guayaquil, que concentraba la mayor riqueza del país. Los principales productores de cacao vivían en el extranjero, mientras sus cacautales rendían lo suficiente para darle la mejor educación a sus hijos en el viejo continente y a sus familiares las mejores vestimentas de aquella época. En la ciudad porteña se respiraba un aire de prosperidad, ya que los trabajadores ganaban muy bien y podían mantener a sus familias. Al enterarse de la estabilidad económica de la ciudad, miles de indígenas y montubios emigraron a Guayaquil para poder conseguir trabajo en los cacautales de cualquier forma posible. A ellos les tocó lo más duro: cargar, estivar, pelar y secar la pepa del cacao. He aquí donde se comienza a distinguir a cada trabajador por su estrato social. Pasaron muchos años de bonanza hasta que las plagas azotaron a los cacautales, dando como resultado la devastación de los mismos. Los trabajadores de la pepa de oro se quedaron sin empleo, por ende, no tenían los recursos necesarios para mantener a su familia. Las exportaciones cayeron porque el mercado internacional no quería nuestro cacao por su calidad. Además, el país sufría la devaluación del sucre y todos sus ciudadanos morían de hambre en las calles por las pestes que rondaban en las ciudades. En fin, el cacao terminó su época dorada cayendo en un abismo muy profundo a finales del año de 1921, entrando así el Ecuador en una fuerte crisis económica. Las movilizaciones comenzaron en octubre de 1922. La primera semana de noviembre llegó a su punto crítico, cuando trabajadores y carros urbanos decidieron salir a las calles en busca de una solución ante la crisis. La huelga se radicalizó y esto significó la unión de trabajadores y de obreros de otros sectores. El control de la situación por parte de la Confederación Obreras del Guayas no ayudó. Así, las manifestaciones se hicieron permanentes, con Guayaquil a oscuras y sus mercados sin provisiones. La huelga general se hizo mucho más fuerte el 13 de noviembre. La situación se tornó peligrosa cuando los oficiales de la zona militar de esta plaza decidieron opaclar los reclamos sin recibir las debidas instrucciones. Así, un incidente que se pudo controlar de haber existido la sana intención degeneró un pretexto para que la fuerza pública abriera fuego contra cacahueros, peluqueros, carpinteros, albañiles que reclamaban por la mala administración del país y también por sus derechos. Los uniformados, apostados en las calles, portales y casas, disparaban sin cesar. La desesperación se hizo presa porque mientras algunos intentaban entrar a los almacenes en busca de armas para poder defenderse, otros intentaban ayudar a sus compañeros. Allí estuvieron desadaptados que aprovecharon la causa obrera para cometer desafueros y fomentar otro pretexto de los gendarmes para seguir su masacre. Por tanto, el 15 de noviembre de 1922, cientos cayeron y sus cadáveres fueron arrojados en sus fosas comunes y al Guayas, río que se convirtió en su última morada, y por ello la costumbre de la gente del pueblo que en peregrinación anual lanza cruces y coronas a esas aguas. Santiago de Guayaquil, la perla del Pacífico o puerto principal son algunas de las palabras que destacan a esta ciudad. Pero ¿cómo olvidar el famoso término madera de guerrero? Es así por la lucha que sostuvieron los trabajadores al defender sus derechos. Lastimosamente, a pesar de su valentía, la situación no mejoró. Esta no se limitó únicamente al enfrentamiento entre empresas u obreros asalariados, sino que además llegó a transformarse en una lucha entre obreros portuarios, artesanos, subempleados, entre otros. La masacre fue de tal magnitud que aquellos que se encontraban postados sobre el río Guayas fueron arrojados al río con el vientre abierto para ocultar el crimen.
Ahora, a pesar de la derrota y el periodo de reflujo consiguiente en que queda el movimiento de los trabajadores, el cual se manifiesta en la dispersión y en la desorganización, estas van a tener sus repercusiones y van a causar un quiebre en la denominación del poder oligárquico. Si el 15 de noviembre fue la respuesta de la clase obrera a la superexplotación, la fundación del Partido Socialista en 1926 y la expedición más tarde en 1938 van a ser parte de la consecuencia de esta jornada obrera popular. Cada 15 de noviembre el pueblo lanza coronas de flores y boyas con cruces sobre el río Guayas. Y es que el pueblo no lo olvida. Obreros, músicos, artesanos y escritores retratan la masacre y la recuerdan, incluso en nuestros días y en sus más variados géneros. Por ahora los dejamos con el recuerdo de la matanza, pero también de las organizaciones y de las voces que con su arte repiten "Prohibido olvidar".